Saludo, hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Miqueas capítulo 4, versículo 5. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice la Escritura: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Señor, tú eres nuestro Dios. Me pongo en tu mano, Señor, que tu Santo Espíritu hable aquella palabra, Señor, que tú has planeado, Señor, hablar a cada corazón. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en cualquier situación que estén, Señor. Tú estés hablando poderosamente a sus corazones. Me pongo en tus manos, Señor, en este momento. Bendice a tu pueblo. Guárdales, sosténles, Señor, dale una palabra de fortaleza, de aliento, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Este es el texto que vamos a hablar hoy día. Está hablando en el libro de Miqueas. Miqueas fue uno de los profetas menores, profetizó en su tiempo, un tiempo de oscuridad moral, de oscuridad espiritual. Habló juicio, pero también habló exhortación para el pueblo del Señor. Nosotros también en este tiempo estamos viendo también un periodo de oscuridad espiritual y religiosa. Es el ambiente espiritual que se vive. Luego, la sociedad de aquellos días también estaba viviendo un apartamiento de parte de Dios, una impiedad. Nuestra sociedad también tiene un avivamiento ahora de impiedad y ya también está sujeto a juicios como en aquellos días. Pero Dios tiene un mensaje también de exhortación para cada persona en la palabra de Dios y que pide el Señor también de nosotros como el pueblo del Señor para estos días. Aunque todos vayan en pos de sus propios dioses, nosotros siempre andaremos en el nombre del Señor, como dice la Escritura. Aún con todo, Dios sigue teniendo misericordia de cada persona y trae una palabra de perdón y de restauración. Todo esto lo podemos encontrar aquí en Miqueas. En un tiempo de contrariedades, Miqueas puso su fe en el Señor, en Dios, en Él confió. Nosotros también estamos llamados a poner nuestra confianza en el Señor siempre. El mundo y la sociedad va tras sus líderes, su religión humanista también. Los cristianos esperan en Dios y tenemos esperanza en nuestro Dios. Ahí está fijada nuestra esperanza. Quisiera compartir este texto con ustedes, pero también qué podemos desglosar de toda esta experiencia del ministerio de Miqueas, cómo habló al pueblo del Señor, cómo se enfrentó a los líderes religiosos de esa época. Veamos entonces, como leí el texto, que dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Miqueas fue contemporáneo de Isaías y contemporáneo también de Oseas. Él denunció el pecado, el desenfreno, la violencia y la corrupción de la sociedad en que vivió. Una sociedad enferma espiritualmente, pero ahí estaba Dios hablando a través de sus profetas a ese pueblo. Nunca va a faltar la palabra de Dios para exhortarnos, para guiarnos, para llevarnos al arrepentimiento. De eso se trata, que nos volvamos enteramente al Señor, que cambiemos de mente, que cambiemos de actitud respecto al pecado, respecto a la necesidad de salvación. Entonces el Señor no le falló a su pueblo porque envió profetas. No falla también ahora, está enviando la palabra del Señor a todo aquel que está dispuesto a escuchar a Dios. También en aquellos días habían profetas falsos que seducían y adormecían al pueblo con un mensaje entretenido. Un mensaje agradable al oído. Pero el Señor siempre está hablando la verdad. Y a veces la verdad no es tan entretenida. La verdad a veces no es tan agradable al oído. Sobre todo cuando el Señor nos llama al arrepentimiento. Sobre todo cuando el Señor nos confronta con una moralidad totalmente alejada de Dios. Por tanto, la palabra del Señor tiene que predicarse con todo su consejo.
Entonces habían falsos profetas ahí mientras Miqueas estaba declarando la palabra del Señor. Ahí también nosotros ahora estamos trayendo una palabra de verdad porque está escrita en la Biblia. No estamos trayendo nada nuevo, está escrito ahí para cada uno de nosotros. Solamente que debemos ir viendo cómo hemos visto nuestra Biblia, cómo hemos aprendido de Dios, qué énfasis se habían hecho y qué énfasis está haciendo Dios con cada uno de nosotros respecto a su palabra. Nosotros estamos en un tiempo oscuro aquí. Con todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre, como dice Miqueas capítulo 4, versículo 5. El cristiano siempre tiene que examinar su fe. Eso nos manda la Biblia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En cada tiempo nosotros debemos ser cuidadosos, sobre todo ahora, en este último tiempo, donde se han levantado tantas voces discordantes respecto a Dios, ideas totalmente contrarias a la Biblia en cuanto a Dios, en cuanto a la moralidad, en cuanto a los mandamientos de Dios y todo eso. Por tanto, debemos examinar nuestra fe, aquello que hemos creído de Dios. Luego también afirmar nuestra convicción espiritual, ¿qué creo y cómo vivo mi vida cristiana? Eso es importante. ¿En qué creemos? Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios santo, justo, un Dios eterno, un Dios perdonador, alguien que tiene misericordia y que nos da otra oportunidad. Un Dios que es santo, que no se puede jugar con el pecado, que nosotros no podemos jugar con el pecado, porque el pecado siempre va a producir una distancia de Dios y eso va en contra nuestra. Por tanto, debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y de todo pecado y correr esta carrera que tenemos por delante. Por tanto, siempre este va a ser un mensaje de alivio, que va a aliviar el corazón cuando nos confronta, cuando nos habla de arrepentimiento, cuando nos habla de que debemos volvernos enteramente a Dios. Así que hay que revisar, ¿qué creo? Creo en un Dios todopoderoso, creo en la Biblia, que es la palabra de Dios, que no se equivoca, que es infalible. Lo único infalible en esta tierra, lo único que no se puede equivocar es la palabra de Dios, porque viene de Dios mismo. Por tanto, aquí estamos escudriñando esta palabra del Señor, viendo qué Dios tiene para hablar a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestra manera de vivir. Así que como vivo, debo vivir a la manera de Dios, no a la manera de que yo quisiera vivir. El apóstol Pablo decía que él se ponía bajo disciplina espiritual. Me pongo bajo servidumbre, porque no quería perder la salvación que Dios le había dado. No quería perder la relación que él tenía con Dios. Me pongo bajo servidumbre y golpeo mi cuerpo porque no quiero ser eliminado después de haber sido heraldo para otros. Por tanto, nosotros también tenemos ese llamado de revisar nuestra fe, revisar cómo andamos delante del Señor. Lo otro, estar determinados a avanzar hacia adelante, a perseverar, aunque todos piensen que es mejor seguir la corriente del mundo, traer ideas nuevas, ideas paganas a la realidad nuestra. También eso es el recorrido. En mucho tiempo los israelitas trataron de llevar esas ideas del mundo pagano a su espiritualidad. También el cristianismo ha tratado de traer ideas paganas a la relación que ellos tienen con Dios. Han tratado de traer ideas paganas a la alabanza y a todo eso, pero el Señor nos manda a mirar hacia la Biblia, ver esas sendas antiguas, que el Señor nos llama a santidad. Pero siempre va a estar la tentación de seguir la corriente del mundo. Pero estoy de acuerdo con Miqueas, que dice: aunque todos los pueblos anden cada uno tras el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios
eternamente y para siempre. Con la ayuda del Señor seremos fieles. Con la ayuda del Espíritu Santo avanzaremos hacia adelante. Con la ayuda del Espíritu Santo estaremos en pie cuando venga el Hijo del Hombre a buscarnos de una u otra manera, ya sea en el arrebatamiento, también en la vida personal, individual de cada uno de nosotros. Por tanto, estamos en un día difícil y siempre hubieron días difíciles. Recuerdo también ahí en Josué, cuando las últimas palabras de Josué en su libro, confrontó a la gente, que la gente quería tomar esos dioses que adoraron allá en Egipto, los otros que encontraron en el desierto y otras ideas que encontraron ahí en el lugar donde estaban. Pero sin embargo, Josué les encaró y les dijo: si ustedes quieren, siguen esos dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por tanto, usted tome esa determinación. Aunque otros avancen en dirección contraria a Dios, usted siga hacia Dios y determínese avanzar hacia adelante, que si alguien quiere elegir no servir al Señor y servir a otras ideas paganas, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por tanto, repitamos esto: elijan ustedes servir a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. En los últimos días ha habido un avivamiento de viejas y nuevas religiones que se van otra vez volviendo a hacerse fuerte, mezclándose con la cultura. Hay cultos ancestrales en nuestras culturas latinoamericanas, y no solamente en nuestras culturas latinoamericanas, sino en todo el mundo. Hay ideas que vienen de muy antiguo, que no son cristianas, que son alejadas del Señor, que se han relacionado con otros dioses falsos y otras religiones falsas de diferentes lugares. Entonces ha habido un avivamiento de esas viejas y nuevas religiones y filosofías, cultos ancestrales, creencias enraizadas en la cultura de los pueblos que van tomando fuerza y lugar en la sociedad. Pero nosotros nos vamos a acordar de nuestro Dios. Por tanto, ahora más que nunca debemos afirmarnos seriamente en lo que hemos creído como cristianos, que conocen bien su Biblia. Por tanto, es necesario conocer bien lo que nosotros hemos creído, como les decía anteriormente, conocer bien nuestra Biblia, leerla y creerla. Eso es importante. También lo otro, conocer la doctrina que se nos ha enseñado, la doctrina cristiana, conocer la doctrina, creerla y vivirla. Es necesario todo esto, porque alguien puede decir: sí, he leído sobre doctrina, pero no creo tanto. Pero la idea de Dios es que creamos la doctrina del Dios todopoderoso que está contenida ahí en la Escritura. No solamente que la leamos, sino también creerla y vivir conforme a esa doctrina, la sana doctrina que viene de la Escritura. No estamos condenando a nadie cuando decimos sana doctrina. Decimos aquellas cosas que fueron establecidas, que fueron ciertísimas entre los apóstoles y persisten hasta el día de hoy por la gloria y por la misericordia del Señor. Por tanto, debemos conocer bien nuestra Biblia, debemos leerla y someternos, obedecer a lo que dice la Biblia. Luego debemos conocer nuestra doctrina, también entenderla y vivirla. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, hay doctrinas diferentes a lo que Dios dice, y si hemos leído la Biblia, si tenemos bien claro lo que hemos creído, entonces vamos a poder discernir. El discernimiento viene con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Es un don, pero también el discernimiento se va encontrando a través de la Escritura. Por eso los hermanos de Berea ponían tanta atención en lo que decía el apóstol Pablo allí cuando llegó a su pueblo. Ellos estaban ahí con la Biblia en la mano, con los rollos en una mano, y viendo qué está diciendo este hombre. Lo que él dice debe estar de acuerdo a la Escritura. Así tiene que ser, porque estamos también ahora en días difíciles donde hay espíritus engañadores en diferentes lugares que están procurando apartarnos de la verdad. Usted tiene que conocer su Biblia, tiene que entender la doctrina cristiana y vivirla
y no ser así como un barco que anda a la deriva y solamente moviéndose por el viento en cualquier dirección. Así que estamos en una situación difícil, ya no nos podemos reunir, pero sí tenemos entendimiento, podemos orar, buscar al Señor y se puede vivir y seguir viviendo un avivamiento espiritual de parte del Señor, porque usted tiene a Dios y tiene el Espíritu Santo, tiene una Biblia y puede orar y buscar al Señor y afirmarse en las convicciones cristianas que fueron ciertas en otro tiempo y siguen siendo ciertas y actuales ahora mismo. Así que les invito, hermanos, a buscar al Señor con todo el corazón. Estamos en días difíciles, pero más bien el cristiano se pone en la brecha para orar, para buscar al Señor, para buscar su nombre y tener las cosas claras en cuanto a Dios. Nosotros en todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Así dice el texto que hemos leído. ¿Cómo andaremos en el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo debemos vivir para Dios? Andar en sus rectos caminos, dice la Biblia aquí en Miqueas, y dar testimonio de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Qué pide de ti Jehová?, dice el profeta Miqueas. Él mismo contesta, solamente hacer justicia. Entonces, ¿qué pide Jehová de ti? Dice, él contesta, solamente hacer justicia. Luego, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas dijo. ¿Qué pide Jehová en este momento? Momentos difíciles. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí da por sentado que tiene fe, porque si alguien está buscando al Señor, tiene fe en el Dios Todopoderoso, ha creído en el Señor. Si alguien tiene una Biblia y la lee y cree, tiene fe. Por tanto, pero también debe vivir en justicia delante del Señor y amar la misericordia y humillarse ante este Dios Todopoderoso. A andar en justicia, hacer justicia, vivir una vida de justicia significa rectitud, integridad. El cristiano ahora tiene que vivir en rectitud y integridad para que se note la diferencia en alguien que ha creído en el Señor, alguien que depende de Dios, alguien que ha creído a la palabra del Señor, alguien que tiene una experiencia plena y verdadera con el Señor. Se nota la diferencia porque vive en integridad, vive en justicia, vive en rectitud. Cuando hablo de rectitud no me estoy refiriendo a algo correcto, casi no me gusta eso de la palabra de ser correcto. Ser correcto se relaciona más con el molde, con la parte exterior del vaso. Pero sin embargo, ser recto habla de rectitud, de justicia, que es la que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y la gente que nos conoce también espera que nosotros seamos personas de justicia, que viven para Dios, que hablan verdad, que actúan con valores establecidos por el Dios mismo. La justicia verdadera viene de Dios, sí, amén. Él nos justifica para salvación, pero nosotros debemos vivir conforme a la justicia de Dios, como Dios le agrada que vivamos. Él es un Dios justo y también ha plasmado en nuestros corazones el sentir de amar la justicia y vivir también de alguna manera la justicia. Entonces, los creyentes también Dios les llama justos. Sí, Dios nos justificó, pero también debemos vivir de acuerdo al concepto de justicia. Por eso Dios le llama a los creyentes, les llama justos. Oseas, también un libro de los profetas menores, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Hay que sembrar, harad para vosotros en justicia, en misericordia, porque es tiempo de buscar a Jehová. Sembrad para vosotros en justicia,
Segad para vosotros en misericordia, porque es tiempo de buscar a Jehová, decía el profeta Oseas. Haced barbecho para vosotros, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Entonces, cuando alguien barbecha en el campo, está preparando la tierra para sembrar. Entonces, tomaba esa idea Oseas cuando decía, trabaje en su corazón, preparen su corazón. Porque, como dice también el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Un corazón guardado en Dios, pero un corazón que hace justicia. Entonces, preparen barbecho, decía Oseas, siembren para vosotros justicia y segad para vosotros misericordia, porque es tiempo de buscar a Dios. Luego teníamos ahí también otro ahí amar la misericordia. Amar misericordia es algo importante. Dios es misericordioso, pero también a nosotros nos llama también a ser misericordiosos. Hay gente que dice amar mucho a Dios, pero sin embargo no es misericordioso. Agarra la espada, agarra el cuchillo de alguna manera, así diciendo o golpeando a la gente. De ninguna manera. Dios quiere hablar verdad al corazón, a veces muy fuerte, pero con amor. Cuando se habla de los juicios de Dios, se habla con amor, porque Dios es amor y simplemente quiere apartar a la gente del juicio divino que viene. Pero debemos hablarlo con amor. Entonces la misericordia está relacionada con el amor. Misericordia es darle otra oportunidad al hombre caído. Dios nos ha dado muchas oportunidades, por tanto nosotros también tenemos que darle otra oportunidad a aquellos que están caídos y levantarlos. Eso es misericordia. Por tanto, amen la misericordia, dice el Señor. Debemos ser misericordiosos. Y si nos vamos al Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De repente algún cristiano dice, no, yo no debo tener misericordia, pues solamente Dios tiene misericordia. Pero el Señor nos manda también a ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Luego, cuando le dice, y humíllate ante tu Dios, la palabra también nos dice, la palabra de Dios nos insta a humillarnos delante del Señor. La humillación no tiene buena prensa y en otros lados donde no sea un círculo, un grupo de cristianos. Pero el Señor habla con mucha claridad. Humillaos, dice la Escritura, bajo la poderosa mano de Dios. Y luego seráis levantados. También dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa palabra es poderosa, pero habla de humillación. Humillarse de manera humilde delante de un Dios santo, delante de un Dios todopoderoso. Por tanto, para el cristiano es saludable humillarse del santo Dios. Reconocer que Él es poderoso, que Él es un Dios eterno, que Él es santo y justo. Por tanto, nos humillamos delante del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuera el tiempo. Como también dice, si mi pueblo se humillare, si usted, si yo nos humillamos, vamos a ser sanados, vamos a ser librados de estas plagas que vendrán. Vamos a ser guardados por el Dios eterno. Si estamos enfermos, el Señor también nos va a tocar, va a ser movido a misericordia. Por tanto, es necesario que busquemos al Señor con todo el corazón y con humillación delante del Señor. Luego, volvemos a repetir esta palabra. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. En esto de andar en Cristo, andar en Dios, en el nombre de nuestro Dios, no significa estar ociosos.
no significa no estar haciendo nada. Vamos a estar trabajando hasta el último día, hasta el día en que Jesús venga a buscarnos. No vamos a estar ociosos, porque el Señor nos manda no estar ociosos. Tenemos por otra parte también que transmitir la buena nueva, la buena noticia de la buena voluntad del Señor para salvar a toda la gente, que nadie se pierda, y para restaurar a todos, porque el Señor nos quiere salvar, quiere levantar al caído. Porque la promesa de Dios de levantar al caído, la promesa de restaurar al ser humano está aquí, está precisamente en esta palabra de Miqueas. La promesa de Dios que restaura al caído está firme todavía, está vigente precisamente ahora, porque dice la Biblia en Miqueas 7:8, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque caí, me levantaré. Aunque ande en tinieblas, Jehová será mi luz. Solamente la persona tiene que buscar al Señor, tiene que reconocer si se apartó del Señor, si anda kilómetros lejos de Dios, Dios le va a oír si se humilla, si se vuelve a Dios, Dios le va a restaurar. Y es tiempo que los cristianos que andaban a medias antes, ahora deben buscar con todo el corazón a Dios. No es tiempo de estar alejado de Dios, no es tiempo de vivir a medias, no es tiempo de vivir con un pie dentro del reino y otro pie afuera. No es un tiempo de estar un poco con Satanás y un poco con Dios. Es un tiempo de definirnos quiénes somos. Somos cristianos, hemos creído en el Señor, hemos aceptado el mensaje de la cruz, hemos aceptado el mensaje salvador, el llamado de Cristo. Por tanto, debemos buscar a Dios con todo el corazón. Dios tiene una palabra de restauración aquí en esta palabra que hemos leído en Miqueas. Una palabra de restauración, una palabra de perdón, para que los que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Dios, se vuelvan al Señor y sean restaurados. Por tanto, esa es la idea de Dios, enviar su palabra de buena voluntad para restaurar al caído, para levantar al que está en el suelo y darle una nueva oportunidad al que está lejos. Es una palabra de restauración también lo que estamos hablando, donde Dios quiere perdonar los pecados, aquellos que están dispuestos a escuchar a Dios, aquellos que desean ardientemente en su corazón volverse a Dios, que no encuentran ninguna otra salida, que no encuentran ninguna otra oportunidad afuera y prefieren a Dios. Por tanto, es necesario buscar al Señor y seremos restaurados, como dice la Biblia. Quiero decirles que aunque el mal se intensifique, aunque la maldad se multiplique, porque el Señor dijo que en estos días que estamos viviendo ahora, la maldad sería multiplicada. Este mismo mensaje nosotros lo podemos ver ahí en la televisión a través de todo lo que está ocurriendo con tanta fiereza que la gente ataca a otro, con cobardía, con alevosía, atacando, matando a otros, a personas desarmadas, matándolas. La maldad se ha multiplicado. Por tanto, aunque el mal se intensifique más todavía, aunque la maldad se siga multiplicando, aún con todo hay esperanza para el mundo. Hay esperanza para aquellos que se quieran volver voluntariamente al Señor, aquellos que quieran escuchar que Dios le esté llamando a la salvación. Así que si usted está escuchando este mensaje, tiene una responsabilidad. Quiero decirle que Dios le ama y que quiere establecer esta relación que usted se ha perdido de encontrarse con el Señor. Entonces, aunque la maldad se multiplique, aún con todo hay esperanza, porque cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. La gracia es ese favor que nosotros no merecemos, que viene de Dios. El llamado que Dios quiere abrazarnos por su gracia. El llamado que Dios quiere acercarnos a Él. Quiere santificarnos. Quiere hacernos nueva criatura. Quiere darnos una nueva esperanza, una nueva posibilidad de vivir.
Eso se llama gracia, el abrazo de Dios, la capacidad que Dios tiene para atraernos hacia Él y sostenernos en esta vida cristiana. Precisamente, aunque abunde el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y en esos días estamos, donde sobreabundó el pecado, donde el pecado abunda, sobreabundó la gracia de Dios. Por tanto, amigo, hermano que se ha descarriado, hermano que se ha alejado de Dios, amigo que nunca ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo, venga confiado en el Señor. Si está lejos o no tan lejos, venga el Señor. Quizás se sienta que el pecado está cargando ahí su espíritu, cargando su corazón, se siente quizás hasta temeroso de estar lejos de Dios. Venga Dios, Dios quiere recibirle. Busque al Señor con todo su corazón. El pecado está cargando, quizás le cause temor por sentirse lejos de Dios, pero venga, porque Dios le ama. Dice la Escritura, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Estoy leyendo en Miqueas, capítulo 7, 19. Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá a tener misericordia de ti. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Y Dios se olvidará de nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere hacer precisamente en este tiempo. Cuando alguien se ha apartado, se ha distraído, comenzó simplemente quedándose afuera, luego ya se olvidó de Dios. Por último, siguió esta corriente mala del mundo y se alejó de Dios y se encontró afuera. Pero Dios quiere decirle, Él volverá a tener misericordia de ti, de ustedes, de nosotros, de vosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Miqueas 7:19. En un tiempo de contrariedades, donde todo es difícil, Miqueas puso su fe en Dios porque él sabía que Dios le sustentaría. Usted también, en estos días difíciles, donde hay tanta contrariedad espiritual, pero también a veces temores, y también enfermedad y muerte. Hay de todo esto. Aún con todas estas cosas en contra, todo se pone difícil. Incluso para viajar, para ir a ver a un ser querido lejos, es tan difícil. Pero sin embargo, en estos momentos difíciles, Dios quiere revelarse a usted como su Señor, como su Salvador. Quiere revelarse a usted como el Padre que abraza al Hijo pródigo. Por tanto, aquellos que se han apartado de Dios o están pensando apartarse de Dios, venga a Dios. Él quiere guardarle, quiere sustentarle, quiere darle una nueva vida, quiere renovar su relación con usted. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará sus pecados, sus iniquidades, y echará en lo profundo de la mar sus pecados. Entonces, en los días de Miqueas había este tipo de contrariedades. Pero él puso su fe en Dios. Ponga usted su fe en Dios si está atemorizado. Ponga su fe y su esperanza solamente en Dios. Quizás todo falle. Quizás los médicos fallen, quizás los métodos humanos fallen, los políticos fallen en la economía, no sé, todos pueden fallar, pero Dios nunca va a fallar. Tómese de Dios, tome la Escritura, léala, busque a Dios ahí y lo va a encontrar. Póngase a orar y va a encontrar el rostro de Dios buscando su presencia. Miqueas decía, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Esto se parece en el contexto espiritual, cuando no estamos viendo muchas realidad espiritual, no estamos viendo muchos resultados espirituales.
Pareciera que ya otros cosecharon y nosotros nos quedamos sin nada. Esa era la realidad de Miqueas. Él estaba predicando la verdad. Le estaba diciendo al pueblo, vuélvanse a Dios. Viene el juicio sobre esta nación. Vengan a Dios. Y nadie le escuchaba, porque habían otros que habían sembrado exitismo. Habían otros que habían sembrado un mensaje dulzón, que Dios no les iba a castigar, pero 100 años más allá del mensaje de Miqueas, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por tanto, ahora también debemos hablar palabra de Dios. Lo que está escrito está y no cambiará. Lo dijo Dios y Dios está relacionándose con cada persona para atraernos hacia Él. Ay de mí, decía Miqueas, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado todo y ya no queda nada. Más, decía él, yo a Jehová miraré. Usted también, al Señor mire a Dios. El Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de vuestra fe, el que nos ha dado salvación, puestos los ojos en Jesús. Mas yo, a Jehová miraré y esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá, Dios te oirá. Está en problemas, está con enfermedades, está con temor, Dios le oirá. Busque a Dios, enciérrese ahí en la cámara secreta, Dios le va a escuchar. Él nunca desoye un clamor de corazón, con todo el corazón y humillado delante del Señor. Busque a Dios, Él le va a escuchar, va a provocar un avivamiento espiritual en usted. Si se ha estado descarriando, si ha estado perdiendo su fe, Dios le va a reavivar otra vez. Busque a Dios con todo el corazón. Mire al Señor, mire a Cristo. Espere en el Señor, en el Dios de su salvación, aquel que le salvó. Vuélvase al Señor con todo el corazón. No vivamos a media esta experiencia con Cristo. Vivamos una experiencia plena con el Dios de nuestra salvación. Luego hay algo más que decía Miqueas. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Esto quiere decir que a veces también estamos bajo un proceso espiritual en que el Señor nos lleva también a la sala del alfarero. Nos lleva al proceso donde estamos enfermos. Pero Miqueas decía con humildad, la ira del Señor soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa. Por tanto, si estamos sufriendo a veces, quizás sea la prueba, está siendo probada nuestra fe. Porque por otra parte también es posible que un proceso difícil nos traiga al encuentro real con el Señor, y eso es muy positivo. En los días difíciles, cuando el mundo va en poder de sus dioses falsos, de sus ideas falsas, de sus falsas filosofías, va tras sus héroes y también sus líderes con pies de barro, líderes que por fuera se ven bien, pero por dentro están corruptos y podridos por dentro. El cristiano sabe en quién ha creído. El apóstol Pablo decía, no importa, yo sé en quién ha creído. Aunque estuviera a punto de ser sacrificado, él se sentía seguro en Dios, sabía en quién había creído. Nosotros también. No importa que nos muramos algunos de estos días, esta noche o pasado mañana, no importa. No importa, Dios está con nosotros y su poder nos llevará más allá de la muerte. El cristiano sabe en quién ha creído. Él es un Dios real, nuestro Dios es un Dios real, no es un Dios de mentira, de yeso, de piedra, de lo que sea, no es eso. No es una ilusión de una persona, no es un Dios que se fabricó en la mente del hombre. Este es un Dios creador, el Dios creador de todas las cosas, Él es nuestro Dios. Este Dios es un Dios santo,
un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, que nos ha apartado y que ha apartado un remanente para su gloria y cumple sus promesas. También dice la Escritura en Miqueas: ¿qué Dios como tú, Señor?, decía Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado. Dios tiene la capacidad de olvidar el pecado nuestro. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando pedimos perdón, cuando confesamos a Él nuestro pecado, Dios nos perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. Hermano, yo en este momento estoy hablando también al remanente de su heredad. Dios tiene un remanente para sí, siempre se apartó para Él un remanente de su heredad. En los días cuando Jesús vino a esta tierra, vinieron multitudes ahí en Pentecostés. Eso era el remanente, aquellos que creyeron en el Señor. Pero otros no creyeron, se apartaron del Señor. El remanente es esos que aman al Señor, que creen a su palabra y que están dispuestos a sacrificar su vida a causa de Cristo, por amor a Cristo. Un remanente. En Apocalipsis tenemos también multitudes de personas que van a estar ahí huyendo de los juicios. Pero sin embargo también hay un remanente especial ahí de todas las naciones. Personas que creyeron en el Señor. De Israel hay 144,000 que son un remanente de Israel. Pero de las naciones dice que nadie las puede contar, de toda lengua, tribu y nación. Dios está mirando un remanente. Dios está deseando que muchos vengan a ser parte de este remanente, de este pueblo de Dios, el cual tiene una heredad en los cielos. Entonces, Miqueas decía: ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente y de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este Dios eterno se deleita en su misericordia. Por eso en la parábola del hijo pródigo corrió este Dios para abrazar a este hijo que se había alejado del Señor. Venga, abrácese a Cristo, busque a Dios con todo el corazón. Él volverá a tener misericordia, decía Miqueas, volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos vuestros pecados. Si se siente pecador, busque a Dios, pida perdón por sus pecados al Señor, y el Señor se olvidará de sus pecados, sepultará sus pecados en lo profundo de la mar. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este Dios que ha dicho promesas no se ha olvidado de sus promesas para con aquellos, con la desvalida, con aquellos que están en necesidad del Dios Todopoderoso. No ha olvidado sus promesas de llenarnos con su Espíritu Santo, de capacitarnos para tener una vida consagrada a Dios, para ser portavoces del mensaje de Jesucristo. Así que tenemos un llamado de recibir la salvación, pero también proclamar a otros la buena voluntad del Señor. Dios no olvida sus promesas y Él las tiene delante de sí, todas sus promesas. Por tanto, usted créale a Dios, crea su palabra, a la misericordia del Señor. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. No se olviden de esta palabra del Señor. Dios ha hablado. Habló en aquellos días cuando había tiempo de oscuridad. Ahora también tenemos un tiempo de oscuridad espiritual y religiosa. Debemos de admitirlo, que hay tiempos difíciles, tiempos también de pruebas, tiempos de dificultades, tiempos que la fe de algunas personas ya se ha ido. Porque el Señor, cuando habló de estos tiempos, dijo: habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre. Por tanto, usted afírmese en su fe. Esa fe que Dios le dio, aliméntela por la palabra del Señor. Busque a Dios con todo el corazón y va a estar en pie. Dios va a estar con usted y va a ser notoria su presencia. El Señor le bendiga, hermanos y amigos. Vamos a orar en este momento.
Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te glorifico a ti, Señor. Te agradezco porque tú, Señor, en este tiempo has hecho notoria tu presencia en medio nuestro. Señor, yo sé que hay hermanos que te han amado con todo el corazón, también han pasado por momentos difíciles. Hay hermanos que han tenido el COVID, Señor, pero tú has estado con ellos, Señor. Otros se han muerto, pero tú, Señor, has sido fiel en llevarlos a tu presencia. Bendito, Señor. Ahora, Señor, quizás algunos estén temerosos, pero, Señor, abrázales con tu amor. Háblale profundo a su corazón que tú les amas, que tú les sostienes, Señor, que pueden correr a ti y que tú les vas a abrazar. Bendice a su pueblo. Guárdales, Señor. Guárdanos, Señor, de esta pandemia. Fortalece a aquellos que están pasando el proceso. Guarda, Señor, a aquellos que están afligidos. Guarda, Señor, y sana a aquellos que están tocados por esta enfermedad. Te ruego, Señor, que con tu poder estés debilitando esta enfermedad de tal manera, Señor, que llegue el tiempo en que también sea totalmente extirpada. Bendice a tu pueblo de cualquier situación y prueba, Señor, que venga sobre esta tierra. Queremos estar en pie hasta que tú vengas. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendigo a mis hermanos, sean guardados, fortalecidos, bendecidos en ti, Señor, que busquen tu rostro, porque estoy seguro que te encontrarán. Bendíceles en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga, amigos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén.